Saludos, mi nombre es Leandro Grau Sánchez, matrícula 223-199, soy estudiante de ITLA. En este video estaremos completando el proyecto final de la materia de programación 2 con el profesor Luis Juan Montero. Este proyecto final consiste básicamente en hacer un sistema de registro de visitas del Instituto Tecnológico de las Américas que permita gestionar usuarios, tanto usuarios administradores y usuarios generales, con una autenticación a través de un formulario de login. Permitirá registrar visitas, capturando los datos claves, consultar visitas por edificios y configurar edificios y aulas y usuarios. También estaremos utilizando procedimientos almacenados y una arquitectura multicapas. Bueno, voy a pasar rápido por acá en el SQL Server para mostrar algunos de mis procedures que he creado. Por ejemplo, este procedure de la tabla de usuario nos permite registrar usuarios. Okay. Tenemos un procedure para autenticar un usuario. Tenemos procedure para buscar todos los usuarios en la tabla de los usuarios. Tenemos un procedure para eliminar usuarios. Tenemos un procedure para modificar usuarios. Tenemos también un procedure para actualizar todos los datos de los usuarios. Y sucesivamente tengo muchos procedures para manejar las consultas en diferentes tablas. Ok, vamos a pasar muy rápido a Visual Studio. Acá tenemos nuestra arquitectura en capas, con las diferentes capas, como la capa de datos, la capa de entidades, la capa de negocio y la capa de presentación. Y bueno, la capa acá, la capa de datos, gestiona esa interacción entre la aplicación y la base de datos. Tenemos diferentes clases, como la clase de usuario, con diferentes atributos. Tenemos la clase de edificio con 2 atributos. Tenemos la clase de aula con 3 atributos. Y tenemos la clase de visitas a los visitantes con diferentes atributos. Y bueno, vamos a pasar acá a la capa de datos. Quería enseñar que tengo una clase solamente para la conexión de la base de datos. Esta va a manejar la conexión de la base de datos utilizando SQL Connection, pasándole la cadena de conexión y creando métodos como abrir la conexión y cerrar la conexión. Okay. Tenemos visitas de la capa de datos. Por ejemplo, acá estamos implementando lo que es el patrón repository para gestionar visitas. Este patrón actúa como una capa intermedia entre la capa de negocio y la capa de datos y organiza y abstrae el acceso a los datos. Vamos a pasar, como pueden ver, implementamos una interfaz con diferentes métodos como registrar visitas, consultar visitas, eliminar visitas y modificar visitas. Aquí implementamos la interfaz de repository. Tenemos el método para registrar visitas, que acá hacemos referencia al store procedure de la base de datos. Le pasamos los parámetros del store procedure a la variable que abrimos, cerramos la conexión y ejecutamos el procedimiento almacenado. Acá tenemos un método para consultar las visitas en una lista. Insertamos acá la visita, le pasamos los parámetros de nuestro procedure. Acá se agrega la visita a la lista. Cerramos la conexión luego de abrirla y nos retorna el objeto de visitas. Acá tenemos un método para consultar todas las visitas. Y acá tenemos un método para eliminar las visitas, modificar las visitas, también
obtener todas las visitas que se han hecho finalmente. ¿Ok? Sucesivamente para las otras clases como aula, edificio, usuarios y visitas. Para ser redundante voy a pasar para la capa de negocio. Vamos a pasar acá en la clase de usuario de negocio. Acá muy importante, estamos implementando el patrón service, el patrón de servicio. Acá tenemos una interfaz que define los métodos para manejar la autenticación y gestión de usuarios. La interfaz de servicio y los métodos del login para autenticar al usuario y métodos de registrar para registrar al usuario, modificar usuario, eliminar usuario y así. Acá implementamos la interfaz de servicio. Le pasamos, bueno, el repositorio que maneja el acceso a los datos del usuario. Repository. Ok. Acá tenemos un constructor que recibe un repositorio de usuario y asigna el repositorio recibido al campo privado. Acá tenemos el método de login que llama repositorio para autenticar al usuario. Si no se encuentra un usuario, nos va a lanzar una excepción de acceso no autorizado. Acá tenemos un switch para verificar el tipo de usuario y otorgar permisos. En case, el administrador va a otorgar permisos al administrador y en general va a otorgar permisos a usuarios generales. Nos va a retornar el usuario. Tenemos acá un método para registrar al usuario, modificar un usuario, eliminar un usuario, sucesivamente. Y igualmente para las diferentes clases de negocio implementé el patrón de servicio. Para acá muy importante también creé un servicio que contenga más servicios, un servicio central. Esta es la interfaz que define los servicios disponibles en el centro de servicios. Tenemos el servicio de las aulas, el servicio de los edificios, el servicio de autenticación, el servicio de usuario y el servicio para visitas. Implementamos la interfaz de iCentro Servicios. Acá tenemos el conductor que recibe las dependencias de los servicios. Y acá tenemos los métodos, como el método de las aulas, eliminar, buscar, modificar aulas. También tenemos los métodos de los edificios. También tenemos por acá los métodos de autenticación, los métodos de usuario, los métodos de las visitas. Bien, pues para ser redundante también vamos a pasar por la capa de presentación. Vamos a ver acá en visitas de la capa de presentación. Vamos a abrir el archivo. Vamos a pasar al código muy rápido. Aquí en la capa de presentación es la parte donde interactúa el usuario final. Acá realizamos las tareas visuales y le damos comportamientos a los botones. Bien, acá tenemos el servicio que proporciona acceso a las operaciones de los datos. Empezamos el servicio, conductor al servicio. Acá asignamos el servicio por funcionado y iniciamos los componentes del formulario. Configuramos inicial del data review para mostrar los datos. Carga el load data que carga los datos en el data review y un load combo que llena los combos con datos. Vamos a seguir pasando por acá. Tenemos un método, por ejemplo, para llenar los combos de edificios y de aulas. Nos va a traer las aulas y la ID de la aula.
y así para edificio. Tenemos un método que maneja el clic con el botón de guardar de las visitas. Creamos una instancia de visitas con los datos del formulario. Acá se llaman servicio para registrar la nueva visita. Acá este método, los datos, recarga los datos para mostrar la nueva visita. Tenemos un método para actualizar cuando demos clic. Vamos a obtener el ID de la visita seleccionada. Vamos a crear la instancia de la visita con los datos actualizados. Vamos a llamar el método de modificar del servicio central, Server Service. Acá limpiamos los campos y recargamos los datos para mostrar la visita autorizada. Acá esto es para el botón de eliminar, tenemos el ID de la visita y mostramos un cuadro con diálogo de confirmación. Bien, ok, acá configuramos los datos del data review de la visita. Acá las columnas del data review y acá es donde cargamos los datos del data review, Central Service, ok. Y acá tenemos un método para limpiar los controles del formulario. Finalmente tenemos un método para manejar el evento click, que va a verificar que se haya seleccionado una fila, pues no va a rellenar los campos del formulario con los datos de la fila seleccionada. Okay. Y así sucesivamente para las diferentes clases de la capa de presentación. Y bueno, nosotros vamos a pasar con la ejecución.